En el juego original, el sexto mundo era Plutón. Irónicamente, a pesar de ser el planeta más pequeño, Plutón era el mundo más grande y diverso del juego. Entropy tenía un diseño diferente, pero era similarmente enorme y diverso. La música del tablero fue tocada por un instrumento de violín, una melodía que comenzó sonando lúgubre y luego, se vuelve como algo más, distorsionado si se le puede llamar así. Me hizo sentir deprimido y nervioso. No es algo que me gustaría escuchar mientras intento dormir. Curiosamente, ninguno de los niveles de los mundos anteriores estaba presentes aquí, sino que había 8 iconos nuevos. Y los jefes esta vez fueron Megalon, Batra, y Mechagodzilla. Como es costumbre, lo primero que hice fue ir al nivel de cuestionario. Pero cuando yo llegué allí, me di cuenta de algo diferente. En lugar de la música de GH1D0RA, era el tema de contraseña. El cambio de música pareció ser intencional, porque después de las 2 primeras preguntas del inicio, la prueba comenzó a adquirir un tono más oscuro. 1. ¿Te gusta el helado? Respuesta. Sí. Reacción. Cara rara número 1. 2. ¿Te gustan los payasos? Respuesta. Sí. Reacción. Cara rara número 10. 3. ¿Se te escapa el tiempo por los dedos? Respuesta. Sí. Reacción. Cara rara número 2. 4. ¿Tienes algún arrepentimiento? Respuesta. Sí. Reacción. Herido. 5. ¿Algunas personas merecen morir? Respuesta. No. Reacción. Cara rara número 3. 6. ¿Es seguro salir de noche? Respuesta. Sí. Reacción. Cara rara número 5. 7. ¿Te cuesta dormir por la noche? Respuesta. Sí. Reacción. Cara rara número 9. 8. ¿Alguna vez has matado a alguien? Respuesta. No. Reacción. Cara rara número 7. 9. ¿Quieres matar a alguien? Respuesta. No. Reacción. Enojado. 10. ¿Realmente estás logrando algo? Respuesta. No. Reacción. Cara rara número 4. 11. ¿La vida tiene algún significado real? Respuesta. No. Reacción. Amor. 12. ¿Te gusta Mothra? Respuesta. No. Reacción. Maníaco. Ya lo sabía de que la última pregunta iba a estar relacionada con el videojuego, pero no tenía idea de cuál sería el resultado. Yo respondí con honestidad, la razón del por qué nunca me gustó Mothra, o mejor dicho, a nadie le gustaba jugar con Mothra en este juego, y había buenas razones para ello. Cada vez que Mothra es golpeada, es empujada hacia la esquina izquierda de la pantalla, y que su jugabilidad de pelear con Mothra es malísima porque sus ataques son muy débiles. El único beneficio que tenía Mothra fue poder volar sobre los obstáculos en algunos niveles. Así que cuando contesté, la cara me respondió no solo con la expresión maníaca, sino también con un texto acompañado que dice lo siguiente. ¡Qué lástima! Me llevaron de vuelta a la pantalla del mapa, y me sorprendió al ver, de que Godzilla y Anguirus habían desaparecido del tablero, dejando solo a Mothra. No había nada que pudiera hacer, y aunque si hubiera respondido sí, me habría quedado con Mothra de todos modos. Tomé una respiración muy profunda, y me preparé para explorar. Había 2 caminos que podía tomar a través del tablero, decidí tomar el de la parte inferior. Esto resultó ser una buena opción. El primer mundo que tenía por delante era un bosque. Casi de inmediato, tuve una sensación extraña. Había algo en este nivel, que me parecía fuera de lugar, incluso más que el de los niveles anteriores. Quizás porque el fondo del nivel, era completamente negro.
Siempre he tenido miedo de estar en un bosque de noche, me hace sentir rodeado y vulnerable. Y el hecho de que estuviera atrapado como Mothra no ayudó. En los mundos anteriores del videojuego, jugar como Godzilla me dio una sensación de valentía, que podría manejar casi cualquier cosa en mi camino, pero ahora con Mothra no es así. Sin ningún sentimiento de fuerza, o de seguridad, ahora solo soy un bicho tan débil, fácilmente abrumado, y peor aún, adentrándome en lo desconocido. La música del nivel sonaba como de instrumentos de viento seguidos de tambores lentos y rítmicos, acompañadas de campanas repicando. Me dio la sensación de que estaba invadiendo en un lugar peligroso, en el que realmente no debería estar. Después de un rato, me encontré con los primeros enemigos del nivel. Eran criaturas extrañas, parecían como ciervos de patas largas. En lugar de atacar, simplemente caminaban ociosamente. Me acerqué a ellos, y huyeron. Pensé en dispararle para ver qué pasaría, pero me pareció mal hacerles daño, estas criaturas eran inofensivas. Así que pasé por encima de ellos y continué por el nivel. Aproximadamente a la mitad, me encontré con un grupo de animales como son los ciervos, y también dos nuevas criaturas, uno parecía a un perezoso, con un pico trepando en un árbol, y unos dinosaurios con pelaje que parecían raptores, que se alimentaban de los ciervos. Fue muy surrealista ver a estas criaturas interactuar. No me sentí como si estuviera jugando un videojuego, sino más bien como si estuviera viajando a través de un bosque en alguna otra dimensión. Las criaturas me ignoraron en su mayor parte, aunque los raptores como los perezosos me atacaban si me acercaba demasiado, o si los atacaba primero. Le disparé a uno de ellos para ayudar a los ciervos a escapar de esas criaturas. Me arañó, pero la confrontación fue evitada fácilmente porque volé hasta la parte superior de la pantalla. Después de eso, tuve que elegir si quería jugar los niveles del reloj de arena, o los del televisor. Escogí la segunda opción. Lo que apareció no era en absoluto lo que yo esperaba. Cuando presioné el botón para iniciar un nivel de televisor como lo haría normalmente, apareció esta pantalla con una animación. También había música de fondo, que era la música tonta de GH1 Esto me inquietó un poco porque era muy extraño, y que también lo encontré un poco espeluznante, porque yo tenía una camisa que se veía así cuando era un niño. Después de iniciar la animación, podía volver al tablero presionando cualquier botón. Me fui a probar un icono del reloj de arena a continuación. Me sentí algo aliviado cuando apareció un nivel real. Ciertamente era un nivel que parecía poco ortodoxo. Todo era de color marrón, con instrumentos para medición de tiempo flotando en el aire y gigantescos relojes en el fondo. La música era la misma que la de la pantalla del tablero. Y muy temprano en el nivel me encontré algo más que no esperaba ver. Enemigos originales del juego. Y no solo eso, parecía ser toda una flota de ellos. Y los tanques amarillos, que normalmente eran inmóviles, ahora podían mover. Recibí algo de daño, pero no fue nada que no pudiera manejar. Pero lo más interesante de este nivel, fueron los relojes de arena de colores. Había tres tipos. 1. Un reloj de arena azul, que ralentizaba el tiempo y llenaba el nivel con enemigos del pasado. 2. Un reloj de arena rojo, que hizo que acelerara el tiempo y llenaba el nivel con enemigos del futuro. 3. Un reloj de arena verde, que ajustaba el tiempo a la velocidad normal, y llenaba el nivel con los enemigos originales del videojuego. Me encontré con el reloj de arena azul primero. Como ya dije, el tiempo se hizo más lento, y vi a los enemigos del pasado, que eran 5 tipos diferentes de animales prehistóricos.
No sé mucho sobre la prehistoria, pero creo que todos estos enemigos representan a animales reales. El nivel proseguía con otro segmento, y me encontré con el reloj de arena verde, y luego luché contra los enemigos originales nuevamente. Eran los mismos 5 tipos, así que no tomé ninguna captura. Pero en el último segmento, me encontré con el reloj de arena rojo, y los enemigos que deben ser del futuro. Ahora bien, si el juego me estaba mostrando versiones en 8 bits de criaturas, que realmente existirán en miles de años en el futuro de la Tierra, no tengo ni idea. Pero con ese pensamiento en mente, encontré que este segmento en particular era muy escalofriante, y se volvió más tenso porque todo se movía más rápido. Uno de los enemigos del futuro tenía un llamativo parecido sorprendente con algo que vi una vez en un libro, llamado el hombre Troodon. Otro parecía una especie de nave espacial orgánica. Solo había una quinta criatura del futuro, y cuando apareció, todos los demás corrieron por sus vidas, dejándome solo para luchar contra él. Podía volar, pero su sprite en realidad no se movía. Su único ataque era el disparo de un rayo por la cara. Aún así, era sorprendentemente poderoso, y supongo que podría considerarse un mini jefe. Después de derrotarlo, dejó un potenciador de vida que me restauró la salud, y la energía que había perdido luchando contra él. Parecía que necesitaba toda la ayuda posible, para superar este mundo solo con Mothra. Después de esa etapa anterior, a lo que le llamo como el salto en el tiempo, la siguiente etapa parecía ser un vertedero de residuos tóxicos. Como puedes ver, el lugar parecía sucio e inhóspito. La música era un breve bucle de una canción de sintetizador ambiental. Escucharlo me hizo sentir como si hubiera aspirado algunos vapores tóxicos, incluso sentí que me estaba ahogando mientras jugaba este nivel. Los enemigos parecían estar mutados en cierto grado. En la captura se pueden ver momias verdes con cráneos de pájaros, que saltan de los desechos para escupir proyectiles. También hay un monstruo esquelético de una vaca o toro de color marrón con patas de araña. A mitad del camino, vi a uno de los ciervos del bosque. Estaba solo, y cuando lo vi, estaba bebiendo un barril de desechos tóxicos con una lengua parecida a de los osos hormigueros. Traté de hacer que se detuviera, pero entonces apareció un grupo de pájaros con cráneos, que salieron de la nada y comenzó a atacar. El ciervo estaba asustado por esto y terminó cayendo hacia los desechos tóxicos. Me siento mal por él. Uno de los pájaros me mordió, pero recuperé la salud rápidamente al matarlos a todos, porque eran bastante débiles. Seguí adelante. De todos los niveles de Entropy, este era probablemente el más normal, en el sentido de que había poca desviación, de moverse hacia adelante y romper cosas que formulaban el juego original. Me encontré con más criaturas a lo largo del nivel, como masas de carne con tentáculos, y una especie de cosa deformada con dientes humanos. No tenía ganas de pelear, así que seguí volando cerca de la parte superior de la pantalla. Pero todavía tenía que lidiar con el grupo de pájaros de vez en cuando. Al final del nivel, había un gran lago de color verde y azulado, y allí me encontré con otro mini jefe. Una especie de monstruo con cuello largo y cráneo de ballena. Atacaba con proyectiles que salía de su boca. También podía sumergirse bajo el agua, y emerger rápidamente de un lugar diferente. Fue más difícil de vencer que aquel jefe del nivel anterior, y tenía mucha vida porque debía haberme tomado 3 minutos en derrotarlo. Dejó escapar un ruido muy fuerte cuando murió, y luego se hundió de vuelta en el agua cuando salí de la pantalla. De vuelta en el tablero, me fui hasta el icono de nivel más cercano que aún no había visto, que era un árbol blanco.
Como supuse, el nivel era un bosque con temática invernal. A diferencia del bosque regular, no me sentía nervioso. Creo que la música tuvo mucho que ver con eso. Era una canción suave y tranquila, casi sonaba romántica. Fue un gran alivio para el estrés, y el bosque en sí parecía menos siniestro cubierto de nieve. Viajé a través del primer segmento, disfrutando de la atmósfera durante 4 minutos, cuando de repente me di cuenta de algo: no había visto ni una sola criatura desde que comencé el nivel. Poco después, salí de la pantalla y comenzó el siguiente segmento. En el segundo segmento, todavía estaba en el bosque invernal, pero ahora la música se había ido. Estaba empezando a sentirme sospechoso, pero luego me recordé que había otros niveles vacíos en el juego, y que este probablemente era otro de esos. Pero entonces, escuché algo familiar. Era el bucle de 12 segundos de la música del nivel, frío implacable, que comenzaba. Podía sentir mi corazón hundirse cuando me encontré con esta horrible visión. Era todo un grupo de ciervos muertos, cubiertos de nieve. A juzgar por el tono azul negruzco de su piel, debían haberse congelado hasta la muerte. Tras una inspección más cercana, a algunos les faltaban partes de su cuerpo. Ahora estaba asustado. Pero todavía tenía que seguir adelante. Antes de salir del nivel, realmente esperaba ver algo parecido a los animales del bosque anterior, en estado vivo. Y efectivamente lo fue. Era una criatura muy similar al perezoso con pico, excepto que este tiene un pelaje blanco y se parecía más a un gorila. Caminaba muy lentamente cuando lo vi, pero me alegré de al menos ver algo vivo. Sin embargo, no permaneció así por mucho tiempo. Una manada de raptores, que debieron sentir que algo más todavía estaba vivo, vinieron corriendo desde el lado derecho de la pantalla. El gorila no tuvo ninguna posibilidad, ya que uno de los raptores inmediatamente se abalanzó sobre él, y le abrió las patas traseras. Este raptor actuó de manera muy diferente de sus parientes de zonas templadas. Mientras que los otros actuaron al mismo tiempo, como si se tratara de una presa de caza, o como si les hubieran provocado, los dinosaurios parecían haberse vuelto todos locos. Atacaron todo lo que estaban a la vista, uno corría de un lado a otro arañando a la nada, incluso los ruidos que hacían sonaban diferentes, más agudos y enfurecidos. Al salir de este segundo segmento, hasta incluso vi a 2 raptores que luchaban hasta la muerte. Ambos fueron heridos, y uno de los raptores había quedado ciego de un ojo. Tomé una foto captura, pero no me quedé a ver quién ganaba la pelea. Solo tenía que pasar por un segmento más antes de poder volver a la pantalla del tablero. Pero en este segmento, ya no estaba en el bosque invernal, sino en una llanura, cubierta de hierba muy vacía, con una luna gris brillante en el cielo. La música agradable del bosque invernal había vuelto. Y al instante, empecé a sentir miedo. Esto te sonará loco, pero es la verdad absoluta. El videojuego creó este nivel con uno de mis recuerdos. Después de un largo tramo de la nada, llegué a un lago. Y entonces, la luna bajó desde el cielo, y empezó a eclosionar como un huevo. Cuando lo hizo, una figura humanoide acurrucada, cayó al lago, mientras la luna se desintegraba rápidamente. Escuché un chapoteo cuando cayó al agua, luego un momento de silencio. Después la pantalla empezó a temblar, y una nueva criatura emergió del agua. Y fue así como me presentaron a un monstruo, la cual le llamo, la bestia lunar.
Esta fue la única foto captura que tomé, ya que estaba enfocando toda mi concentración en ganar la pelea. Y fue la pelea más difícil hasta ahora. Era más fuerte que cualquiera de los jefes anteriores, esta criatura habría sido difícil de vencer con Godzilla, y con Mothra parecía casi imposible. Supongo que me consideraría afortunado de que la bestia careciera de ataques como la sierra de Gaigan, porque si lo hubiera hecho, nunca habría ganado esto. Apenas tenía 3 barras de vida, cuando finalmente maté esta abominación. Pero lo que sucedió después no es lo que podríamos llamar una recompensa. He estado tratando de cumplir mi promesa, y de suprimir este recuerdo durante años, pero parece que tengo que sacarlo de mi pecho. Este es un recuerdo muy doloroso para mí, pero el videojuego ya lo sabe y creo que tú también deberías. Solo te contaré las partes importantes, porque no me gusta refrescar la memoria en mi cabeza, a menos que tenga que hacerlo. Cuando estaba en la escuela de secundaria, tenía una novia llamada Melissa. Ella sufría de algún tipo de trastorno mental que le causaba en entrar en episodios. Cuando ella estaba en un episodio, se paraba o sentaba perfectamente recta y quieta, y su rostro perdía instantáneamente cualquier expresión que tuviera antes. Y hablaba muy claramente sin ningún atisbo de emoción. Cuando todo terminaba ella se echaba a temblar, y a veces hundía el rostro entre las manos, y permanecía en silencio durante varios minutos. Yo no puedo transmitir el sentimiento que me generaba en palabras, y no lo intentaré. Tenías que ver esto en persona para entender. Pero a pesar de esto, Melissa fue una persona muy amable y yo la quería mucho. Nos gustaba pasar el rato en el campo por la noche, y mirar las estrellas. Pero una noche no me dijo nada en lo absoluto, ella solo se quedó mirando directamente a la luna, temblando. Intenté hablar con ella, pero de repente se levantó y corrió hacia el tráfico. Intenté detenerla, pero ya era demasiado tarde. Fue atropellada por un camión, y murió esa noche. La miré directamente a los ojos cuando las ruedas le pasaron por el cuello. Esa visión siempre me ha perseguido. Yo sé que el juego sabe sobre esto porque después de derrotar a la bestia lunar, sucedió esto. Después de eso, el juego volvió a la pantalla del tablero. No pude evitar estallar en gritos, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el control. Yo ya sabía que el juego me iba a poner a prueba si seguía jugando. Pero no tenía idea de que llegaría tan lejos. O que siquiera era capaz de hacer lo que acaba de hacer. Podía sentir que mi cerebro enloquecía, y me pregunté, ¿el juego acaba de leer mi mente? Eso no parecía posible, pero ¿qué otra explicación había? Fue entonces cuando ya no pude negar lo que ahora parecía obvio, el videojuego estaba vivo. Y no solo eso, también puede establecer algún tipo de conexión mental con el jugador. Y aún así, no me pude convencer para sacar el juego. No sé si era el juego que jugaba con mi mente, o simplemente mi obstinada curiosidad, pero incluso con la revelación anterior, realmente quería ver esto hasta el final. Incluso más que antes de pasar demencia. Por aterrador que pudiera ser, incluso peligroso, sabía que si dejaba de jugar, nunca podría dejar de pensar en ello.
Si intentaba reiniciar el juego, podría ser que volviera a la normalidad. ¿Cuántas personas llegan a presenciar algo así de primera mano, por no hablar de poder tomar fotocapturas durante el asunto? Aunque era muy enfermizo, era una oportunidad única en la vida. Pero aún así, no podía arriesgar mi salud. Tenía el control remoto de la televisión a mi lado, preparado para apagarla en caso de que me sintiera un verdadero peligro. Y si eso no funcionaba, la desenchufaría de la pared, o simplemente tendría que salir corriendo de la habitación. Sin duda, con eso bastaría. Cualesquiera fueran los poderes que el juego tenía, parecía que estaban limitados a lo que podía mostrar en la televisión, y lo que pudiera hacer la conexión mental. Todavía no sabía a lo que me enfrentaba, así que no iba a subestimarlo. Me tomé un descanso de unos minutos para calmar mis nervios. Y luego volví al juego. Y hablando de televisión, había un icono de pantalla de televisión justo debajo del bosque invernal del que acababa de salir, y como la primera animación era tan extraña, pensé que probaría con otra para ver qué pasaba. Aunque esperaba la misma animación, en realidad obtuve una totalmente diferente. Extraño. La música era el tema de Neptuno. Bien, supongo que le queda, ya que es un hombre pez y todo. No puedo evitar preguntarme cuál es el sentido de estas cosas. Había un icono más de la pantalla de televisión, así que supuse que debía tener su propia animación. Pero luego llegó el momento de pasar a otro nivel, el icono de ladrillo dorado, era lo más cercano, así que fui, y empecé el nivel del laberinto dorado. Mi salud y poder fueron restaurados. No estoy seguro de cómo ni por qué, pero me alegré de no estar yendo hacia lo desconocido casi muerto. También me di cuenta que mi spray de Motra se había reducido a la mitad de su tamaño original. La música tenía un ritmo de tambor lento y siniestro, con voces femeninas que se iniciaban en aproximadamente un minuto, era muy inquietante. El laberinto de oro era en sí una anomalía. No estoy seguro de cómo hubiera ido este nivel, si estuviera usando a Godzilla o Anguirus, porque volar parecía ser necesario simplemente para moverse por el lugar. Otra cosa que me llamó la atención era, que cuando ibas a la izquierda, el monstruo en verdad giraba y miraba hacia la izquierda. Eso suena estúpidamente obvio, pero en el juego original se suponía que solo te movieras hacia la derecha, así que cuando tratabas de moverte hacia la izquierda, tu monstruo terminaba caminando o volando hacia atrás. En este nivel era aparentemente de tamaño gigantesco, porque cada vez que pensaba que había llegado a su fin, o pensaba que iba a terminar donde comencé, me encontraba con cosas totalmente nuevas. Cosas como bloqueos de lava, nuevos enemigos, y las estatuas con cara. Y encontré con una estatua con cara en un callejón sin salida con una mirada amplia y con ojos bien abiertos. La noche que Melissa murió, ella tenía una expresión en su rostro que se veía exactamente así todo el tiempo. Incluso cuando fue atropellada por el camión, seguía teniendo la misma expresión. No puedo evitar sentir que algo, realmente me está mirando desde atrás de la pantalla cuando veo esto. Realmente ya no quería recordar lo que sucedió esa noche, así que me alejé de la estatua casi tan pronto como la encontré. Tenía que encontrar la salida de todos modos, lo que resultó ser para nada simple. Se sentía como si este nivel se extendiera eternamente en todas las direcciones. Debí haber deambulado por el nivel durante al menos 15 minutos hasta que por fin vi algo. Era una criatura que no era de oro. Al parecer la única de su especie en el nivel. Al no tener ningún tipo de habilidad de estar en el aire como las otras criaturas, simplemente caminaba de un lado y al otro lado en la plataforma.
Pero no pasó mucho tiempo después desde que lo encontré, cuando una máquina voladora se abalanzó y lo agarró, y se la llevó volando con él. Al parecer, la máquina no me había visto, así que decidí seguirla, para ver a dónde llevaba a la criatura. La máquina se detuvo en una sala, donde había un gran caldero en el centro. La máquina flotó sobre el caldero y dejó caer a la criatura en su interior. Luego la criatura salió por una abertura en el costado del caldero, ahora bañada del mismo color dorado como todo lo demás. La máquina se fue volando. No estoy seguro de qué significa esto, pero me alegro de habérmelo topado, ya que poco después encontré la salida. Cuando volví al tablero, me di cuenta de que los jefes no se habían movido en absoluto. Algo raro, pero no me importó, hizo que planear mi camino a través de Entropy fuera más fácil. Todavía quedaban dos nuevos iconos por explorar, los acantilados índigo, y una versión negra del laberinto. Como solo había 3 iconos de laberinto negro, que estaban rodeados de los jefes, jugué en el nivel de los acantilados índigo primero. Se parecía mucho a las montañas azules, y la música, si se le puede llamar así, era simplemente un ruido estruendoso profundo. Una de las primeras cosas que encontré fueron estas criaturas multicolores con cabezas grandes, que emergían de una pequeña cueva en la tierra. Todos hacían un ruido de zarandeo sincronizado, y caminaban hacia la derecha en grupo tras salir de la cueva, ignorándome. Sin otro camino al cual ir, los seguí en su ruta. Cada vez salían más de la cueva, hasta que el grupo tuvo alrededor de 100 criaturas. Finalmente, el camino terminó en un acantilado. Me sorprendió al ver que al llegar al acantilado, todas las criaturas comenzaron a saltar al abismo. He visto a enemigos saltar hacia acantilados antes, pero nunca había visto que cometieran suicidio en masa así, una manera muy perturbadora de empezar el nivel. Seguí adelante, volando sobre varios animales extraños como los que se muestran aquí. Otro grupo de criaturas multicolores estaban brincando sin parar, solo para ser agarrados por aves de gran tamaño, que estoy bastante seguro de que son versiones en sprites del cóndor gigante, quien debutó en la película Godzilla contra el monstruo marino, del año 1966. Derroté a algunos de los cóndores en la batalla, pero me molestó que estos cabezones parecieran estar tan ansiosos de morir. Si el juego en sí está vivo, quizás las criaturas en estos niveles también lo están. Y algunos tienen vidas muy infelices, si este comportamiento nos sirve de indicación. Pero, ¿qué los incita a hacer esto? En el fondo de mi mente, casi sospecho que la luna brillante en el cielo es la razón. Al final del nivel, vi a otro grupo, marchando hacia un gran monstruo que los devoraba. Esto me estaba empezando a repugnarme, así que actuando por impulso, destruí la cueva, la cual, el monstruo se enfureció, y corrió a través de los cabezones restantes para luchar contra mí. Aunque no tenía ataques a distancia, era incansable. Pero no fue rival para mí. Ahora estaba en la recta final, mi plan era pasar por Batra primero, luego a por Megalón, después de eso, vería la última pantalla de televisión, jugaría al laberinto negro, antes de luchar contra Mechagodzilla, y por último, pasaría por la persecución con la bestia infernal. Tenía curiosidad por ver si volvería a tener una nueva forma. Pero primero lo primero, era tiempo de darle una paliza a Batra. Como pensaba, él comenzó en su forma de larva. La música fue el tema de batalla contra Vara.
Cada vez que el juego añade a un nuevo kaiju de la saga de Godzilla con más de una forma, esa otra forma siempre se muestra. La lucha comenzó de forma simple. Batra luchó de manera similar a como lo había hecho Maguma, cargando de un lado a otro, y ocasionalmente disparaba rayos con su cuerno. Durante la pelea, noté que las capacidades de combate de Mothra se habían alterado a mi favor. 1. Los rayos de los ojos hicieron el doble de daño que originalmente, ahora eran tan fuertes como los puñetazos de Godzilla. El polvo venenoso mejoró de manera similar. 2. En el videojuego original, aunque Mothra podía volar, no podía sobrevolar a un oponente. Te hacía retroceder de la misma forma que si corrieras hacia ellos, lo cual era extremadamente molesto. Pero ya no, ahora podía cambiar de dirección y volar por todos lados, lo que era de gran ayuda. Luchar contra Batra es muy parecido a luchar contra un clon de Mothra, aunque Batra es decididamente más rápida y más fuerte, al no tener ya los impedimentos de su lentitud en su forma de larva, Batra era un oponente temible. Aunque le faltaba el rayo de su cuerno, ahora tenía un nuevo rayo ocular más potente. Batra podía cambiar de dirección al igual que yo, por lo que en esta batalla hubo una gran cantidad de movimientos. Fue bastante divertido para ser honesto. Así que después de derrotar a Batra, estaba muy emocionado por ver cómo sería Megalón en el juego. La música de batalla fue el tema de Gigan. Tenía sentido, ya que Gigan fue su compañero de batalla en su debut, Godzilla contra Megalón, del año 1973. Era muy parecido a Moguera, pero más rápido, y con más armas, hasta comenzaría a cargar con sus taladros. Me gustaba volar de ida y vuelta alrededor de él, lo que parecía molestarle mucho. Después de unos segundos dio un paso atrás, se dio la vuelta y empezó a escupir granadas. Esas fueron un fastidio, porque rebotaban al tocar el suelo, y por último, comenzó a disparar su rayo desde su cuerno, pero solo apuntaba hacia adelante, así que era fácil agacharse debajo de él, y luego dispararle con rayos oculares. En general, lo describiría como un jefe bastante fuerte y persistente, pero torpe. Ya estaba acercando al final de Entropy. Por lo que acabé de derrotar a Megalón, y fui al último icono del televisor, para ver qué pasaría esta vez. El resultado fue desagradable. La música para esta espantosa escena fue el tema de contraseña, pero no pude entender por qué esta animación era tan siniestra y violenta en comparación con las otras dos. Todo el juego parecía volverse más malévolo. A medida que avanzaba para terminar Entropy, me empezaba a sentir algo más agotado. Es difícil de describir. Como si de repente me hubiera cansado cuando no lo estaba antes, lo más probable es que solo fuera la tensión de todo lo que había sucedido en este juego, pero quién sabe. Ya en el último nivel de Entropy, al que yo la llamo como el laberinto de las sombras, y el paisaje se volvió completamente negro. La música era de un ambiente maligno, similar al bucle del nivel frío implacable, pero claramente era diferente. La música fue mi primera señal de que este nivel iba a ser angustioso. Viajé por el laberinto durante aproximadamente un minuto y me di cuenta de que no había ninguna criatura rondando. Fue una transición extraña del laberinto dorado, que estaba plagado de criaturas, a este nivel que no tenía absolutamente nada. Pero entonces esto podría ser bueno, tal vez no habría obstáculos y podría pasar el nivel con facilidad. Pero ahora a continuación, la pantalla del juego se oscureció. Todo se había oscurecido y lo único que podía ver, era el spray de Mothra. No podía saber a dónde iba y terminé topándome frenéticamente chocando contra las paredes.
Oí un ruido, como si sonaba como una multitud corriendo por un pasillo, y junto con las corridas, se escuchaban rugidos. Fuertes rugidos, que yo describiría como algo así como un perro rabioso del tamaño de un elefante, gritando con furia. Me di cuenta de que era lo que causaba ese ruido, había un montón de ellos. Sabía que había algo allí, pero no fue sino hasta que edité las capturas, que pude ver cómo se veían mis perseguidores. En ese momento no podía ver dónde estaban, ni hacia dónde iba, literalmente yo estaba corriendo a ciegas, y esta multitud de bestias finalmente me alcanzó, todo lo que podía pensar era... ¡No! Cuando vi que mi barra de vida se agotaba rápidamente. Los monstruos me habían bajado la mitad de la vida, cuando fui salvado. La luz regresó, y los atacantes habían desaparecido. Y así fue como se reveló el desafío de este nivel, tenía que encontrar la salida antes de que las luces se apagaran, o si no una manada de monstruos te mutilaban hasta morir. Entré en pánico, moviéndome lo más rápido que podía mientras probaba todos los caminos para encontrar una salida. Mientras jugaba a través del nivel, las luces se apagaron un total de 3 veces. En la segunda vez, habría sido hombre muerto si no hubiera sido, gracias a una de las estatuas con ojos. Mientras me mantenía cerca de ella, los monstruos parecían evitarme hasta que la luz regresó. La estatua los ahuyentó, de alguna manera. Estaba a salvo mientras permanecía cerca de la estatua, pero al mismo tiempo tenía que irme para encontrar la salida. El laberinto de las sombras resultó ser mucho más pequeño que el laberinto de oro, ya que solo me tomó unos 6 minutos llegar hasta el final. Pero antes de la salida, había una serie de pasillos que conducían directamente hacia abajo, sin ninguna forma de volver atrás una vez dentro. O llegabas a la salida antes de que los monstruos te alcanzaran, o morirás. Pero afortunadamente conseguí salir del nivel, y ya solo quedaba un jefe más, Mechagodzilla. Comencé la batalla, y sucedió algo inesperado, no solo mi vida volvió a subir al 100%, sino que en lugar de ir contra el falso Mechagodzilla, luché contra Godzilla. Pero cualquier fan de la saga de Godzilla podía reconocerlo, Mechagodzilla empezó luchando como un clon de Godzilla, pero su disfraz se quemó después, tras solo quitarle 3 barras de vida. Normalmente una transformación solo se producía en el punto medio. En este punto, era como luchar contra Mechagodzilla en el videojuego original. Se sentía bien luchar contra uno de los enemigos originales para variar, aunque no era exactamente igual al normal, tenía un rayo láser de arco iris y misiles en los dedos. Esto me impidió hacer el viejo truco de arrinconarle en la esquina y golpearle con los rayos oculares en un lugar donde él no pudiera golpearme, pero ese siempre fue un truco barato de todos modos. Pero después de quitarle la mitad de la vida, algo extraño comenzó a suceder. Su sprite comenzó a glitchearse, similarmente a lo que le sucedió a Gezora y a Moguera en los primeros mundos. Después de unos segundos, los fallos comenzaron a tomar una nueva forma. Y es así como el videojuego había creado al falso Mechagodzilla. Y descubrí que este glitch visual tenía algo que ver cómo el juego recreaba las cosas. El rostro humano le daba un aspecto muy inquietante. Fue uno de los monstruos de reemplazo más fuertes, y tenía el mayor poder de fuego. En la captura lo puedes ver como el rayo sobresale de su boca, en el que quedé atrapado en pleno ataque. A pesar de que era un poco más fuerte, también era el más lento que su contraparte original, y no podía saltar tanto.
Gané la pelea, alejándome constantemente de su rayo de fuego, bombardeando la máquina con polvo de veneno mientras volaba sobre él. Una última cosa quedaba por hacer, y es la persecución de la bestia infernal. Oh, cielos. Será mejor terminar con esto de una vez, pensé. La persecución final de Entropy terminó siendo exactamente lo que temía que fuera, un nivel de laberinto. Todas las demás persecuciones, aunque eran difíciles, fueron extremadamente simples, solo tenías que correr hacia la derecha sin que te tocaran. Pero esto le quitó toda la simplicidad, y no había forma de saber qué tan grande sería este laberinto, ni dónde estaba la salida. Y ahora no solo tenía que volver sobre mis pasos constantemente para encontrar el camino, también tenía que evitar que la bestia infernal me matara de un solo golpe. Durante los primeros 30 segundos, no se presentó. Pero sabía que lo haría, y cuando empecé a acelerar el paso, escuché un fuerte sonido de aleteo alto. Y allí estaba en una forma de vuelo, tenía alas de murciélago, y era tan rápido e incansable como siempre. Por las razones ya mencionadas, esta fue probablemente la más estresante de todas las persecuciones finales, y como tal tenía que concentrarme en el juego y no tomar fotocapturas. Sin embargo, tomé una fotocaptura del monstruo rojo, haciendo algo que me pareció muy interesante. Me las había arreglado para perderlo yendo por un camino diferente al que aparentemente le esperaba, y eso le impedía atacarme gracias a una de las paredes orgánicas del laberinto rojo. O eso creía. Intentó romper una pared con sus garras durante un segundo, antes de destruirla con el tentáculo que salía sobre su boca. Pero esos breves milisegundos que el monstruo se retrasó podrían haber sido la clave para que yo encontrara la salida. El camino era largo y complejo, pero por lo que recuerdo, fui hacia arriba, y luego volví hacia la izquierda. Todavía no estoy seguro de por qué elegí ese camino en particular. Supongo que fue una corazonada con suerte. Yo estaba sudando abundantemente, pero mi suerte me había salvado una vez más. Tenía la esperanza de que no se me acabaría antes de terminar el juego. Solo quedaban 2 mundos más por recorrer. El siguiente fue el penúltimo mundo. Extus.